mucho de afuera del país, entonces les pedí un cambio porque la verdad es que no estaba en condiciones de poder hablar. Viaje largo, complicado. Bueno, estamos tratando de admitir a todos los compañeros. Muy buenos resultados en líneas generales de los exámenes. Felicitaciones, la verdad. Tenemos este año corroboramos la tendencia, lo que presuponíamos, que es que íbamos a tener un buen rendimiento de los alumnos en líneas generales. Si bien hubo algunos reprobados, sí, hay gente que va a rendir recuperatorio, ahora charlamos de eso, pero en líneas generales no hubo exámenes reprobados, esos exámenes donde un alumno no puede ni empezar a hablar, cosa que nos ha pasado en años anteriores. Así que la verdad que les tenemos que decir como cuerpo docente, felicitaciones, esa es la realidad sincera. Ha sido un buen rendimiento de todos en general. Más allá de la nota numérica y demás, en línea general el rendimiento fue bueno, de la gran mayoría. Nosotros siempre repetimos lo mismo, es que fisiología es de por sí una materia muy larga, muy difícil, entonces que hayan ustedes tenido el rendimiento que tuvieron en líneas generales a nosotros nos alienta bastante. Bueno, estoy haciendo un poquito de tiempo para admitir a los que se van conectando. ¿Ustedes tienen algún comentario para hacer respecto a los exámenes? Aprovechamos estos minutitos previos como para hacer algún comentario si ustedes desean. Adelante, micrófono abierto, no hay problema. Saben que siempre escuchamos. Bueno, bien, no hay comentarios, está bien. Yo, como modifiqué el horario, y les agradezco que hayan podido conectarse más tarde. Obviamente, después pongo el presente en el aula y en la sala que corresponde para que ustedes no tengan dificultades con la asistencia. Respecto al cronograma, ya les llegó a ustedes el cronograma, ¿sí? Inicialmente nos habíamos propuesto no dar clase el día del recuperatorio, del día de cualquier examen en realidad, pero por la cantidad de clases que tenemos y por lo importante que es cardio y neumo, fisiología cardiovascular y respiratoria son los dos temas más importantes de fisiología, ¿sí? Al perfil que nosotros buscamos, propio de que la facultad y el perfil del estudiante de medicina en el Instituto Universitario Italiano de Rosario está orientado a que salga con habilidades y capacidad para hacerle frente a la consulta más prevalente, y siendo las consultas por lejos más prevalentes en las guardias de urgencia, como así también en ambulatorio, la patología cardiovascular y respiratoria, este módulo que tenemos por delante es el más importante. Nosotros hasta el año pasado dábamos cardiología y respiratorio en el tercer parcial, es decir, volviendo de las vacaciones de invierno, del receso de invierno. Lo que sucede es que cambió para segundo año el cursado de química biológica que se daba antiguamente en el primer cuatrimestre, se empezó a dictar en el segundo cuatrimestre. Entonces
nos pasó el año pasado que nosotros teníamos un, eh, un programa que estaba pensado para que el alumno de segundo año curse fisiología en el primer cuatrimestre y por eso estaba más liberado en el segundo cuatrimestre, y ahora eso cambió, ¿sí? Porque el segundo cuatrimestre, donde cursan química a la par de la segunda mitad de fisiología, está más sobrecargado, entonces tomamos la decisión este año de hacer ese cambio y dar fisiología cardiovascular y respiratoria ahora en el segundo parcial, porque el año pasado realmente vimos que alumnos que habían tenido un muy buen rendimiento general en la materia, al llegar al final, eh, estaban con algunas complicaciones referidas a cardiología, fisiología vascular y fisiología respiratoria. Por eso es que hicimos este cambio, porque lo consideramos el parcial más importante, que más colabora, que más ayuda desde lo básico que nosotros damos de fisiología para la fisiopatología que van a ver el año que viene en anatomía patológica y para la medicina interna y por supuesto para el perfil de médico que buscamos. Por eso es que hicimos ese cambio. Después de varias reuniones, idas y vueltas que hemos tenido, incluso con el resto de las asignaturas, tomamos esa decisión. Comenzamos ahora entonces en este segundo parcial que empieza hoy, los temas más importantes por prevalencia de la patología cardiovascular y respiratoria, ¿sí? Porque es la patología que más frecuentemente lleva a los pacientes en estas latitudes a la consulta en guardia, que es lo que van a hacer ustedes cuando terminen, cuando egresen de la facultad, van a tener una etapa en la cual van a tener formación en alguna especialidad, ¿sí? Al que decida hacer alguna especialidad extra, y seguramente van a estar en alguna guardia, así que tienen que estar preparados para la patología más importante y más prevalente, que son la cardiológica y respiratoria, o cardiovascular y respiratoria. Bien, entonces esa introducción es para comentarles la importancia de este parcial que viene ahora, por un lado, y por otro lado, para comentarles que inicialmente habíamos decidido no dictar clases el día del recuperatorio, pero si no dictamos clase ese día, nos quedamos prácticamente sin espacio para poder dar los contenidos como deseamos. Hay un tema que no tiene ninguna asignación en el cronograma, que es microcirculación, un tema muy importante. Algo ya charlamos de microcirculación y de fuerzas de Frank-Starling cuando charlamos de la barrera hematoglomerular. Nos queda ahora hacer una equivalencia para este parcial, para el capilar sistémico, es decir, ustedes la base ya la tienen, pero tenemos que charlar, ¿sí? Un poco más en detalle en alguna clase que probablemente usemos para esa clase algún día miércoles, algún día miércoles, de ese espacio que tenemos ahí de media mañana a mediodía, yo les voy a avisar con tiempo, abrimos el Zoom y damos ese tema ese día, ¿sí? Y también vamos a dejar algún día de consulta también para los miércoles. Profe, Sí, perdón, tengo acá abierto el cronograma sí. y supuestamente, según esto, dice que no entendí, el jueves no damos microcirculación y sistema linfático. Así lo tengo escrito yo. Jueves 21 del 5, o sea, el día del recuperatorio del parcial, intercambio líquido capilar, líquido intersticial, flujo de linfático. Bueno, mejor. Lo pusieron, entonces lo pusieron los chicos ahí. Los encargados del cronograma ya lo pusieron ahí, listo. No dije nada, mejor todavía. Entonces dejamos algún miércoles extra para clase de consulta. Perfecto, mejor así. Genial. Una buena noticia me has dado, Emilio, gracias.
Profe, pero la pregunta es, el jueves entonces, porque nosotros a la mañana tenemos clase presencial de fisiología, ¿tenemos o no tenemos? Eso no llega a comprenderlo. No tengo el cronograma yo. En el cronograma figura trabajo práctico el jueves, en el cronograma que pasaron los profes que arman el cronograma. A ver, Emilio, que tenía el cronograma No, enfrente. dice recuperatorio y primer parcial. Sí, pero abajo dice teórico. Teórico. Claro, por eso. Listo, joya. Nos atenemos al cronograma que la Perfecto. encargada de los cronos en realidad es una de las adjuntas, es Anita Chaín. Así que estábamos con esa dificultad con microcirculación. Bueno, lo terminó poniendo el jueves, perfecto, una buena noticia. El jueves entonces charlamos de eso y dejamos los miércoles para alguna clase de consulta extra o para algún tema que consideremos reforzar de esto de los importantes. Y como dice el cronograma, no dictamos este trabajo práctico. ¿Mm? Está claro ahí, ¿no? Perdón que yo estoy recién llegado, bajado de un vuelo y a lo mejor tengo alguna imprecisión, pero entiendo que el cronograma que ustedes recibieron es el definitivo. Bien, bueno, gente, la fecha del recuperatorio es el jueves. El jueves los horarios, nosotros propusimos las 16 horas, se los van a confirmar, puede llegar a ser las 16 o las 16:30, ¿sí? Para el recuperatorio. Organización escolar les va a confirmar esto. Yo particularmente le hice la propuesta a organización escolar de que sea a las 16, a lo sumo se puede llegar a modificar por media hora de acuerdo a la disponibilidad de aulas y a una normativa que dice que los alumnos tienen que tener, cuando tienen una clase por Zoom, cierto periodo de separación entre una clase por Zoom y algún evento presencial, sea cual sea, porque tiene que desplazarse desde el domicilio o desde donde esté conectado en un Zoom hacia la facultad. Entonces eso es algo que no manejamos nosotros, pero sí maneja muy bien organización escolar. Les aclaro eso por las dudas, pero el horario va a ser o las 16 o las 16:30 y en el transcurso de mañana seguramente se los van a estar comunicando. Si no se los comunican mañana, pero yo tengo confirmación, yo me comprometo a través de alguno de los delegados de Sarva Agustín, que la verdad les agradezco porque son dos genios, estamos siempre en contacto con mucha seriedad y tienen una muy buena función como delegados. Les confirmamos nosotros, yo particularmente, para que ustedes sepan. Bien. Hubo alguna consulta, entiendo que me transmitieron algunos de los chicos de los delegados respecto a alumnos que tenían alguna condición médica por la cual tenían dificultades para rendir el día jueves próximo. No hay ningún problema, justifiquen la inasistencia y lleven por favor los certificados, las constancias a Facultad de Medicina, donde se les va a evaluar la veracidad del certificado y la justificación o no. Entonces, ahí administrativamente ya se toma la decisión de si un alumno justifica su inasistencia, cambiar la... estoy admitiendo gente, perdón. Me dan a mí la orden bajo acta de tomar alguna decisión en base a que consideren adecuado, justificado o no el certificado y la constancia que presentan. No hay ningún problema, ¿sí? Pero sí háganlo en tiempo y forma para después no tener que andar a las corridas el mismo día o a futuro con alguna duda o se queden sin alguna instancia de rendir. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos acá. A ver. Algo le está
está pasando a mi pantalla que no puedo compartir? Pruebo de nuevo. Díganme si ustedes ven mi pantalla o no. Voy a sacar imagen mía para ganar un poquito de calidad. ¿Ustedes ven mi pantalla, chicos? Ahí está arrancando. Bien. ¿Ustedes ven mi PowerPoint, chicos, o solo ven mi pantalla? Se ve la pantalla nomás, profe. Bien, No se ve abierto, Bueno. digamos. bien. Vamos a probar de otra manera. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿ustedes ven mi pantalla ahora sí? Debería estar apareciendo. Sí, profe. Bueno, nos toca en esta clase ver conceptos básicos, primitivos, que después obviamente en el transcurso de la semana los vamos profundizando, pero músculo cardíaco, ¿sí? Lo que permite los fenómenos mecánicos a nivel cardíaco y algo de la función de las válvulas cardíacas. Acá, en esta diapo que está extraída de Guyton, que es un dibujo que no tiene nada nuevo, es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Yo la diapo la dejo porque ustedes tienen que tener la idea de que tenemos que hacer un repaso anatómico, ¿sí? Recuerden, repasen la circulación mayor, la circulación menor, ¿sí? No vamos a hacer preguntas de anatomía muy detalladas en los exámenes, pero sí o sí es necesario que para todo lo que viene en este parcial tengamos un repaso anatómico de las cavidades derechas, de las cavidades izquierdas, de los vasos pulmonares, de la gran circulación sistémica, de la anatomía valvular, ¿sí? Tengan presente, por favor, que si bien nos vamos a hacer preguntas de anatomía, es indispensable que ustedes tengan estos conceptos bien claros para que todo lo que vamos a transcurrir ahora en las próximas clases les resulte realmente familiar cuando lo hablamos y ustedes pueden aprender los conceptos de fisiología y no quedarse con duda por no tener la base anatómica, ¿sí? Anatomía yo sé que ustedes la cursan muy bien, histología también por supuesto, pero bueno, tengamos bien presente esto. Hagan un repasito de sus apuntes aunque sea. Bien, desde el punto de vista histológico, el músculo cardíaco tiene, ¿sí? Algunas características. Ustedes recuerdan la clasificación de fibras musculares, ¿sí? Y al menos las características principales de cada tipo de músculo de histología
el año pasado, ¿la recuerdan? ¿Cómo se clasifica el músculo? Músculo liso y estriado. Bien, perfecto. Al menos esa es la primera clasificación, el músculo liso y el músculo estriado. Si tuvieran que decir alguna diferencia entre cada uno, ¿qué dirían? Principales diferencias del músculo liso y músculo estriado. La forma que están ubicadas las fibras. Bien, la forma que están ubicadas las fibras, perfecto. ¿Por qué? ¿O cómo se diferencian? Las miofibrillas están paralelas y bien organizadas en el músculo estriado, entonces generan esas bandas claras y oscuras, que es lo que le da el nombre. Y en el músculo liso no hay tanta organización, entonces pasa la luz y se ve transparente la fibra y bueno, por eso lo llamamos músculo liso. Suele ser involuntario y cuando uno habla de estriado tenés el visceral, el cardíaco y el esquelético, y el esquelético es el que predomina y es voluntario, la mayoría. Bien, Los otros son involuntarios como el liso. O sea, hay eh, básicamente diferencias gruesas, pero algunas cosas que se comparten entre todos. bien. En líneas generales, mucho del aparato contráctil que tenemos, vamos a ver algo en este parcial y mucho más en el tercer parcial, que es el acoplamiento, excitación, contracción, ¿sí? Es decir, cómo fenómenos eléctricos terminan en fenómenos mecánicos, ¿sí? Pero todos los comentarios son válidos, ¿sí? La organización histológica de uno y otro hace que se vean liso uno y estriado otro al microscopio. En líneas generales, bien podemos describir en realidad tres tipos, que es el músculo estriado por un lado, el músculo liso, subtitulado como visceral, y el músculo cardíaco, que tiene algunas características compartidas de ambos, pero en líneas generales es lo que lo diferencia, digamos, del músculo estriado en sí, es el control involuntario, ¿sí? O la falta de control, mejor dicho, voluntario, para el cardíaco. Y sí, recordemos su organización como sincicio, ¿sí? O como sincitio, de acuerdo al texto que encontremos, y la traducción puede llegar a ser sinónimos uno y otro, ¿sí? Recuerden que esta característica histológica que ustedes la conocen, las uniones, ¿sí? Los puentes entre citoplasmas de las fibras, ¿sí? Lo cual permite un gran y rápido desplazamiento de iones y de corrientes eléctricas entre los citoplasmas de fibras, lo que logra, ¿sí? Con alguna señal eléctrica, que el fenómeno de transformación de eléctrico a mecánico, es decir, el fenómeno excitación-contracción, sea rápido, potente, efectivo en este tipo de músculo con estas características. Tengamos esa idea general. Entonces, vamos ordenando el capítulo. Conceptos anatómicos, repaso de anatomía, no lo vamos a tomar en el examen, pero es importante que lo sepan, que lo tengan bien, bien afianzado los conceptos anatómicos. Respecto a histología, tener clara las características histológicas del músculo liso, cardíaco. Y una tercera diferencia, o un tercer punto base que tenemos que poder reconocer en este parcial a modo teórico, ¿sí? Es que aparecen potenciales de acción, ¿sí? Con una cierta característica que es la meseta, que lo diferencia del potencial de acción de otras células contráctiles o excitables, mejor dicho excitables, ¿sí? ¿Qué es esta meseta? Es decir, estamos hablando de que el potencial de acción de estas fibras es diferente al potencial de acción más general que vimos en las células
de tejido excitable en el primer parcial. Bien, esta diferencia de potencial de acción radica en, o tiene, mejor dicho, como sustento fisiopatológico la entrada de calcio al citoplasma. Ahora eso lo vamos a ver bien, pero esta es una diferencia fundamental. Llegado un potencial de acción, ¿sí? La apertura de canales de sodio, voltaje dependiente, esto ya lo conocemos, la apertura de canales de sodio genera la despolarización, nada distinto de lo que ya conocemos, ¿sí? Apertura de canales potasio que genera esta fase de repolarización inicial para la llegada de la meseta. La llegada de la meseta, que es justamente el sustrato fisiológico diferencial en este tipo de potenciales de acción, ¿sí? Recuerden que tiene como base la presencia de calcio en el citoplasma, que interfiere con la repolarización que debería suceder por la mera apertura de canales de potasio, ¿sí? Esa es la gran diferencia. El resto es lo que ya sabemos del primer parcial. Fase de despolarización, repolarización inicial, fase de meseta, que es parte de la repolarización, pero que tiene una meseta, ¿sí? Fase de repolarización y nuevamente potencial de reposo de la membrana. Aquí está, y por lo que ya hemos hablado de las características del potencial de acción como un fenómeno de todo o nada, ¿sí? Y en las fases de periodo refractario absoluto, acá no está marcado en este gráfico por el periodo refractario absoluto, charlamos mucho en los exámenes sobre esto y la gran mayoría lo tiene muy claro, estoy feliz de eso, ¿sí? Este inicio de la fase de repolarización en donde ningún potencial de acción o estímulo, incluso supraumbral, puede despertar un nuevo potencial de acción, a diferencia en el refractario relativo que está finalizando la fase de repolarización en donde un estímulo supraumbral puede desatar nuevos potenciales de acción, ¿sí? Y no difiere de los conceptos que ya sabemos. Este es un concepto que tenemos que tener claro, por eso ustedes van a ver que muchos de los conceptos y las cosas que ya vimos en el primer parcial se vuelven a repetir, solo que le aplicamos el diferencial, ¿sí? Entonces hasta ahora, repaso de anatomía, repaso de las características histológicas del músculo cardíaco nos va a hacer entender muchísimo, ¿sí? Y de potencial de acción, que ya lo sabemos, entender bien por qué este tipo de potencial de acción para la célula contráctil tiene una meseta, ¿sí? Entonces, acá está el fenómeno excitación, contracción, ¿sí? Que es cómo nuestro cuerpo humano transforma una señal eléctrica en un fenómeno mecánico. Las corrientes eléctricas, ¿sí? Y los potenciales de acción transcurren por las membranas celulares, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ¿sí? En este caso, la particularidad, a nivel del miocito es que los tubos en T, que son invaginaciones en la membrana del miocito, ¿sí? Permiten la entrada de calcio que actúa como un segundo mensajero, en este caso, provocando la liberación de calcio, el calcio particularmente en la fibra miocárdica está depositado de manera muy importante en el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Que es el equivalente al retículo endoplásmico, pero toma ciertas particularidades en la fibra cardíaca porque existe un transporte activo, una bomba de calcio que todo el tiempo está consumiendo ATP para bombear calcio desde el citoplasma hacia el interior
del retículo sarcoplásmico, entonces hay gran depósito de calcio en el retículo. Ese calcio, ¿sí? La liberación de ese calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma es justamente esa presencia de calcio en el citoplasma que genera la meseta en los potenciales de acción, pero además de ese fenómeno eléctrico que provoca la presencia de calcio en el citosol en ese tiempo, en ese periodo del potencial de acción, es la molécula que va a interactuar con las proteínas contráctiles, actina, miosina, ¿sí? Que ustedes ya vieron. Por supuesto que esto lo vamos a ver detenidamente nosotros aquí, pero en líneas generales hoy sepamos que es justamente el ion calcio quien va a interactuar con las moléculas de las proteínas contráctiles para lograr el fenómeno mecánico, ¿sí? Para lograr justamente el acortamiento de la fibra miocárdica, que es el fenómeno mecánico que termina luego de que el estímulo eléctrico transcurre por todos estos pasos. En este caso, a nivel cardíaco, estamos hablando de excitación, contracción o de fenómeno eléctrico, terminando en fenómeno contráctil en base a estos pasos. Esto está explicado en el libro, por supuesto, esto es un resumen, ¿sí? Pero acá estamos hablando de excitación, contracción a nivel cardíaco. ¿Cómo se sostiene? Una baja concentración de calcio en el citosol, ¿sí? Porque justamente la presencia de calcio en el citosol determina la interacción del calcio con las proteínas contráctiles y si no, estaríamos, ¿sí? en contracción cardíaca todo el tiempo. Bueno, como dijimos, existe un transporte primario, que es una bomba de calcio que, consumiendo ATP, consumiendo energía, genera transporte de calcio del citosol hacia la membrana, hacia el interior del sarcoplasma, donde está el mayor depósito intracelular de calcio en el cardiomiocito, y además de eso, aprovechando el gradiente de sodio generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Hay contratransporte, transporte activo secundario de calcio, sodio a nivel de la membrana celular, que también colaboran en el transporte de calcio por fuera del citosol, ¿sí? En situaciones en donde no hay contracción, necesitamos que el calcio esté fuera del citosol, porque la presencia de calcio implica interacción con las proteínas contráctiles y contracción. Este fenómeno se repite cíclicamente ante cada reposo y contracción, ¿sí? Estiramiento y acortamiento de la fibra miocárdica. Bien, esto está en el libro, ahora todavía a esta altura no podemos interrelacionar todo esto, ¿sí? Pero lo traigo acá a la clase porque cuando terminemos este módulo de fisiología cardiovascular, una de las habilidades del alumno que cursó por todas las clases de fisiología, la teoría básica, el taller de clínica, el trabajo práctico donde cerramos todo en detalle, ¿sí? Una vez que cursaron todas las semanas de cardiovascular, tenemos que poder relacionar todo. Fíjense, fenómeno eléctrico, electrocardiograma, ¿sí? Fenómenos volumétricos, ¿sí? Cambios de volúmenes ventriculares, cambios de presión, ¿sí? Que determinan los fenómenos mecánicos. Todo esto, que hoy parece más chino, lo vamos a tener que poder correlacionar y relacionar al final del módulo, no ahora, al final. Y lo que sí es el centro de esta clase, chicos, es este gráfico. Es este gráfico. Este gráfico, que es la curva, ¿sí? Profe, Sí.
¿estás compartiendo pantalla? Porque se te salió y no sé si Uy, lo hiciste vamos de nuevo, para otra cosa o qué. vamos de nuevo. Perdón, gracias que me avisaste. En la parte más importante, el tipo se fue. Ahí está, ahí vuelve. Díganme si lo ven, si aparece. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Perfecto, perfecto. Este loop o curva, ¿sí? Que es el gráfico de presión-volumen del ventrículo izquierdo, es el tema de esta clase. Porque obviamente lo tomamos en todos los parciales y lo vamos a tomar en todos los finales que tomemos, ¿sí? Pero además de eso es importante para ustedes como médicos. Así como charlamos en el primer parcial de temas que eran importantes y aparecieron, ¿sí? En los exámenes, este es el tema. Esto está genial como profe, poner al alumno incluso de pie a dibujarlo en la pizarra, ¿sí? Con colores y que lo tenga bien entendido. No hace falta ser un astro dibujando, pero los conceptos de esto son importantes. Son importantes, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Porque con la curva presión-volumen del VI, del ventrículo izquierdo, nosotros tenemos el ciclo mecánico cardíaco durante sístole y diástole. ¿Sí? Tenemos ciclos, ciclos y ciclos. Entonces, vamos a tomar, al igual que lo hace el libro, la apertura de la válvula mitral, ¿sí? La apertura de la válvula mitral, siempre hablando del ventrículo izquierdo, ¿sí? Implica que haya llenado ventricular, ¿sí? Llenado ventricular, es decir, fíjense, aumenta el volumen dentro de la cavidad miocárdica del ventrículo izquierdo, sin grandes cambios en la presión, sin grandes cambios en la presión, ¿sí? Sobre el final del llenado existe una pequeña muesca con aumento de la presión que corresponde a la sístole auricular. ¿Mm? La sístole auricular ya lo vamos a ver bien cuando veamos este electrocardiograma, lo vamos a entender mejor a esto, ¿sí? O patada auricular es un fenómeno mecánico que colabora al llenado del ventrículo izquierdo. No es un fenómeno vital porque pacientes con patologías como la fibrilación auricular, en la cual se pierde la sístole auricular, pueden seguir viviendo con limitaciones, por supuesto, con fenómenos y predisposición a trombosis por el éxtasis sanguíneo que genera la falta de contracción auricular. No es un fenómeno vital, ¿sí? Es decir, que no origina la muerte, pero es un fenómeno mecánicamente importante porque colabora al final del llenado ventricular. Una vez que la cavidad ventricular llega a su volumen telediastólico, ¿sí? Es decir, llegamos a el volumen de fin de diástole, ¿sí? El volumen generado dentro del ventrículo izquierdo provoca el cierre de la válvula mitral. Una vez que se cierra la válvula mitral, empieza un primer periodo en el cual, cuando se estiran las fibras miocárdicas en el volumen telediastólico, ¿sí? Que es la denominada precarga, ¿sí? Empieza el fenómeno de contracción de las fibras miocárdicas, pero
ese fenómeno inicial de contracción lo que hace es aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo, pero todavía no se logra vencer la poscarga, es decir, la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo en la aorta para abrirla. ¿Sí? Por eso es que en un primer momento esta contracción es isovolumétrica, es decir, la contracción de la fibra miocárdica genera aumento de la presión, pero al todavía no poder abrir la válvula aórtica, no hay cambios de volumen. Por eso se llama periodo de contracción isovolumétrica. Es importante que entendamos esto. Una vez que las fibras miocárdicas lograron aumentar la presión hasta cierto valor, que fíjense dónde está, 80 milímetros de mercurio. Mi abuela y las abuelas dicen, ¿cuánto tenés de presión? 12,8. Es 120, 80. 120 de sistólica, 80 de diastólica. Si estamos hablando aproximadamente de la presión diastólica en la aorta. Logra el ventrículo con la contracción de sus fibras vencer esa poscarga, ¿sí? Vencer la presión que existe en la arteria aorta, se abre la válvula aórtica en este punto y ahí sí comienza el periodo de eyección. Entonces acá sí hay una disminución del volumen contenido en el ventrículo izquierdo de sangre porque estamos eyectando. Eyectando. Fíjense la curva que no es recta de ninguna manera, sino que inicialmente hay un descenso de volumen importante porque la presión generada por las fibras miocárdicas en este primer segmento vence más fácilmente a la presión en la aorta en la medida que la sangre va traspasando desde la cavidad del ventrículo izquierdo hacia la aorta, las presiones se van invirtiendo de a poco, Estamos acá en este punto máximo superior, estamos cerca de la presión sistólica en la arteria aorta y se empiezan a invertir las presiones y la aorta le empieza a ganar, la presión de la aorta le empieza a ganar a la presión en el ventrículo izquierdo y es por eso que la disminución del volumen se genera a menor velocidad hasta que se cierra la válvula aórtica. Por eso es que, por este juego de presiones, es que se genera este tipo de curva en el periodo eyectivo. Por eso es que el volumen sistólico, que es el volumen eyectado, ¿sí?, está marcado de esta manera, ¿sí?, extrapolando ambas líneas de los periodos de contracción y relajación isovolumétrica al eje del volumen. Ahí tenemos el volumen sistólico. Bien, una vez que la válvula aórtica se cierra, empieza un fenómeno que es opuesto, pero que en algún punto es similar al de la contracción isovolumétrica, pero en este caso de relajación isovolumétrica. Tenemos válvula aórtica cerrada y la sangre que está viniendo desde la aurícula izquierda buscando pasar hacia el ventrículo izquierdo tiene que vencer la presión presente en el ventrículo izquierdo para lograr abrir la válvula mitral y llegar a cerrar el ciclo. Por eso es que inicialmente tenemos un periodo en el cual la fibra miocárdica está relajada, está en un periodo eyectivo, pero entre el cierre de la válvula aórtica y la apertura de la mitral no ingresa nada de volumen, al ventrículo izquierdo y estamos en una línea perpendicular a la línea de volumen con caída de la presión. Hasta
hasta que se logra la apertura de la válvula mitral. Esto, gente, esta vuelta que charlamos es el centro de esta clase. ¿Sí? Es el centro de esta clase. ¿Estamos con lo anterior? Sí. Bien, respecto a la función de las válvulas, ¿sí? Para lo que es fisiología en sí, la realidad es que no hay grandes aportes a la fisiología más que esto que charlábamos, es decir, con que ustedes tengan un conocimiento grosero, anatómico, cuáles son las válvulas cardíacas, si tienen 2 válvulas, si tienen 3 válvulas, lo que ustedes ya saben de anatomía y qué rol cumplen, ¿sí? Dentro de la curva de presión y volumen, ¿sí? Entendiendo la función de las cuerdas tendinosas, ¿sí? De los músculos papilares, del anillo fibroso, ¿sí? Que aloja las válvulas. Cuando estamos hablando de fisiología, no hay una gran relevancia como tienen las válvulas en patología, es suficiente con que tengamos al menos este conocimiento. Y por último, dejamos acá un recuerdito para que lean ustedes tranqui de los conceptos de precarga y poscarga. Recuerden que el grado de máxima tensión del músculo cardíaco antes de empezar a contraerse es la denominada precarga, que es el equivalente al volumen telediastólico, como mencionábamos recién, ¿sí? Y la carga específica contra la que el músculo cardíaco ejerce la fuerza contráctil es la poscarga, que en clínica es equiparable a la presión presente en la arteria aorta. Son los conceptos de precarga y poscarga sumamente tomables en los exámenes. Y también algo que olvidé mencionar es recuerden los valores promedio del volumen eyectado, el volumen sistólico, ¿sí? Y que hablamos de insuficiencia cardíaca cuando la fracción de eyección, es decir, que cuando el volumen eyectado, ¿sí? En relación al volumen telediastólico cae por debajo de 30-35%. En ese punto de corte estamos hablando de insuficiencia cardíaca, eso es patología, se los menciono ahora, no tienen por qué saberlo, pero el cálculo, ¿sí? Del volumen telediastólico, del volumen de llenado, ¿sí? Y después del volumen eyectado y la relación de ambos es tan importante que hoy por hoy uno de los parámetros que mejor definen la insuficiencia cardíaca es que la fracción de eyección, es decir, la fracción eyectada del volumen sistólico por sobre el total, cae por debajo de 30-35%. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Esto se mide mediante el ecocardiograma, es medible, ¿sí? Y definimos a la insuficiencia cardíaca de esa manera. Bien, bueno. Profe, una pregunta. Siempre el tema de precarga y poscarga me genera confusión porque le preguntaba a una persona y te lo define en términos de volumen, le preguntas a otro te lo define en términos de presión y después otro te lo define en términos de tensión del músculo. ¿Cuál Sí. es la manera correcta de interpretarlo? ¿Es la tensión que hace el músculo contra un volumen? ¿Es el volumen antes de que empiece a apretar el corazón? ¿Es No, la presión que tiene que ver? en realidad son todas correctas. Digamos. Lo mismo se puede definir en términos de tensión del músculo, ¿sí?
de un periodo, de un momento del loop cardíaco que vimos que puede corresponder a un volumen y es el mismo momento, o bien en términos de presión. No, no es un concepto distinto. Hay diferentes maneras de conceptualizar lo mismo según uno lo mire en términos de volumen, de presión, ¿sí? O de tensión del músculo, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto para no confundir? ¿Sí? Para no confundir, sino todo lo contrario, simplificarlo y aclararlo. En el momento, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, veo el mouse incluso. Bien, bueno. En el punto B del gráfico, que es el volumen, a ver si lo puedo compartir del todo. En el punto B del gráfico, que es el volumen telediastólico, bueno, por alguna razón se me está complicando. Ahí está. ¿Ven mi mouse ustedes ahí? Sí, ¿verdad? Acá. En el punto B, ¿sí? Es el punto en donde se cierra la válvula mitral, ¿sí? En este punto tenemos la mayor tensión que logra por el mayor volumen acumulado en el interior del ventrículo izquierdo. Eso genera un cierto valor de presión en ese momento, ¿sí? Y todo sucede en el mismo momento. Entonces, por eso es que uno se puede encontrar con gente que lo define un poco más desde el punto de vista clínico, como la presión, porque en clínica es más fácil objetivar la presión, y a lo mejor alguien que hace imágenes te lo puede definir un poco más en términos de volumen, y alguien que hace más ciencia básica en términos de tensión del músculo, pero el momento es el mismo. Si ustedes tienen reconocido ese momento, por ejemplo, para la precarga, de cualquier manera que lo definan, es correcto, no es incorrecto, porque sería de tres maneras distintas. No sé, a lo mejor te estoy haciendo lío, Demi, pero no es incorrecto en ninguna de las tres cosas, todo lo contrario, toda la gente está hablando del mismo momento, ¿sí? Del ciclo cardíaco. Bien, no, eso por suerte eso lo entiendo, porque están todas las cosas relacionadas, pero quería saber si había una definición estricta que podía complicar a la hora de presentar el tema. No. Nosotros tenemos que como docentes entender que ustedes tienen un libro de cabecera, ¿sí? Que es la referencia, ¿sí? Deberíamos guiarnos por lo que dice Guyton, ¿sí? Pero no por eso considerar incorrecto términos que son correctos, que tienen un aval, un sustento que es correcto, digamos, ¿sí? No es incorrecto definirlo de otra manera. De hecho, hay siempre, depende del perfil del libro, de autor que busquemos, vamos a encontrar definiciones distintas, pero de lo mismo. Si el concepto está entendido, para nosotros está más que claro, de mi tranqui. Bien, gracias, profe. No, por favor, por favor. Bueno, me avisa el Zoom que se está por cortar. Dígame si alguna otra, perdón, el Meet. Me pone finalizará pronto, me pone la alarma. Traté de hacer un resumen de cómo es bueno organizar este tema, que es importante, y nos detuvimos mucho en lo más importante de hoy, que es el loop, la curva de presión-volumen del VI, del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien, profe. Mañana esto lo van a ver bien en clínica, más aplicado a pacientes, ¿sí? Sobre todo las chicas lo tienen muy claro. Tratamos de meter siempre los conceptos bien básicos el lunes para que el martes lleguen un poquito más, con un poquito más de base al taller de clínica. Bien, gente, bueno, gracias por el aguante, que es tarde y todavía están aguantando escuchando. Les agradezco.